Como lo habíamos anunciado, ya está con nosotros el economista Pablo Dávalos, director del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa. Con él vamos a hablar sobre el análisis del proyecto de ley de defensa de la dolarización. Vamos a ponerlo ya, está en pantalla dividida el economista Pablo Dávalos. ¿Cómo está, economista? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a ti y a todas las personas que nos acompañan en este espacio. Economista, usted en un Twitter mencionó que el proyecto de ley de defensa de la dolarización nos pone en línea recta hacia un nuevo feriado bancario. En la Asamblea Nacional los únicos partidos que lo apoyan fervientemente y por obvias razones son el Partido Social Cristiano y Creo. ¿Por qué hablamos de un feriado bancario? Bueno, hay que recordar que en el año 1998 se aprobó por el Congreso en ese entonces la ley de la AGD. En esta ley de la AGD se establecía que el Estado tenía que respaldar con recursos públicos los pasivos de los bancos privados. Recordemos que esta ley fue propuesta por el Partido Social Cristiano en 1998, aprobada por la Democracia Popular y por el Partido Roldosista, en ese entonces se llamaba la Aplanadora. Y cuando se aprobó esa ley en diciembre, ya el grupo Isaías determinó que el Estado tenía que respaldar las deudas de ese grupo, que son los pasivos, y a partir de enero empezó la crisis bancaria de 1999. Todos los ecuatorianos reconocemos. Hay una disposición muy parecida en esta nueva ley. Efectivamente, la reforma al artículo 33 que establece el sistema de 4 balances para el Banco Central del Ecuador define que en el primer sistema el Estado garantizará con los recursos públicos de las reservas internacionales los pasivos del sistema financiero privado, los pasivos de otras sociedades de depósitos se llama. Es muy parecida esa normativa a aquella de 1998. Entonces, si la normativa del 98 determinó una estampida, si se quiere, una crisis en el 99, ahora estamos en un escenario parecido, con asimismo muchas similitudes con la ley de instituciones financieras del 94, por ejemplo, la liberalización de las tasas de interés. En este momento hay techos de las tasas de interés. Los bancos no pueden cobrar por encima de ese techo y por segmento, ¿no? El segmento comercial, hipotecario, consumo, microempresario, etcétera, ¿no? La nueva ley plantea que se eliminen esos techos y que sean los bancos, además, los que definan las nuevas tasas de interés. Entonces, estamos frente a un escenario de liberalización con un agravante adicional, y es que en esta nueva ley las reservas que los bancos están obligados a depositar en el Banco Central y en el encaje bancario, ahora el Banco Central está obligado a generar intereses sobre ese encaje bancario, entregar intereses, se convierte en un fondo de ahorro de los bancos privados, y que se establecen tales niveles de patrimonio técnico, sobre todo a las cooperativas de crédito, que prácticamente elimina al 90% de todas las cooperativas existentes en el país. Esa es la propuesta que en este momento tiene la Asamblea Nacional que discutir. Bueno, pero hay otra visión por parte de las personas que apoyan este proyecto de ley. Dicen que es la única manera de proteger la dolarización y que si no se aprueba esta ley, pues aparte, pues no van a llegar los recursos que tienen que llegar por parte del Fondo Monetario Internacional en estos meses. Los recursos del Fondo Monetario Internacional ya llegaron, son 4.000 millones que están disponibles en las reservas internacionales. Faltan por entregar del Fondo Monetario 2.500 millones para un plazo más o menos de 27 meses, que irán llegando, imagino, poco a poco. Efectivamente hay 400 millones que están pendientes de desembolsarse, pero la parte más importante del crédito del Fondo Monetario ya se desembolsó, ya fue entregada al país. No sabemos en qué utilizó el gobierno esos 4.000 millones que le entregó el Fondo Monetario Internacional, así como no sabemos a dónde fueron los cerca de 18.000 millones que han entregado diferentes organismos internacionales, como BID, BAP, Banco Mundial, CAP, etcétera, ¿no? Entonces esos recursos ya fueron entregados. Efectivamente hay sectores que están muy interesados en que se apruebe esta ley, sobre todo son sectores vinculados a los grandes grupos empresariales, vinculados al sector financiero, porque esta ley le entrega el manejo del Banco Central directamente a los grupos financieros y grupos empresariales.
En esta ley se constituyen dos directorios, dos juntas, una junta financiera y una junta bancaria. La junta financiera y la junta bancaria se entregará a funcionarios que provengan del sector financiero privado con 10 años de experiencia en altas funciones del sector financiero privado. Es decir, se entrega el manejo de la liquidez en el Banco Central y la regulación bancaria a personajes que provienen directamente del sector financiero privado, ¿no? Entonces, es obvio que estos sectores van a apoyar, van a avalar esta propuesta, porque para ellos es realmente importante tener la posibilidad de manejar directamente tanto la regulación bancaria cuanto el Banco Central y la liquidez del país. Por eso están en contra. Pero en mi caso es un caso académico, es un caso donde expongo a nivel académico, sin ningún tipo de interés en lo más mínimo, tal cual está escrita la ley y las repercusiones que va a tener esa ley. Es decir, no defiendo a ningún partido político, no defiendo a ningún político, de hecho, jamás nos hemos pronunciado por ningún partido, sino que como economistas estamos indicando que las disposiciones de esta ley van a generar un escenario muy parecido al que ya se generó en el 99 con el feriado bancario. Por eso decimos que esta ley nos conduce nuevamente a un nuevo feriado bancario si se aprueba como está por la Asamblea y el Ejecutivo. Desde mi punto de vista, yo creo que esta ley, si tienen que tratar esta ley, debe de tratar a la próxima asamblea. No sé por qué hay tanta desesperación en este periodo que ya está casi culminando por parte de este gobierno y esta asamblea que tiene una credibilidad, si no me equivoco, el 2 o el 3%, y el gobierno anda por ahí mismo. ¿Por qué tanta desesperación? ¿Acaso hay algún interés de dejar aprobada esta ley para que venga de pronto otro presidente de la República y tenga el camino expedito y seguramente se va a lavar las manos y va a decir, no, pues eso ya está aprobado, yo no puedo hacer nada? Efectivamente, además esta ley tiene graves problemas de inconstitucionalidad, porque la Constitución en el artículo 303 determina que el manejo de la política monetaria, financiera, cambiaria y crediticia le corresponde exclusivamente a la función ejecutiva. Asimismo, el numeral 5 del artículo 261 de la Constitución establece que es competencia exclusiva del Estado la definición de la política económica y la política monetaria. Esta ley se va en contra de eso porque le quita al Estado la competencia de la política monetaria y financiera y le entrega a un conjunto de personajes que provienen directamente del sector financiero. Esto nos conduce a un escenario de muchísima inseguridad jurídica porque estos directorios no tienen el mandato constitucional para aprobar absolutamente nada y todo lo que ellos aprueben en el supuesto que esta ley sea finalmente aprobada por el Ejecutivo y por la Asamblea puede ser declarado inconstitucional, ¿no? Entonces es muy grave lo que está pasando porque al no tener el aval de la Constitución y al estar a menos de 2 meses del cambio de gobierno, el gobierno de Lenín Moreno va al límite. ¿Por qué va al límite? Por una sencilla razón. Porque el gobierno quiere aprobar esta ley para evitar que el próximo gobierno tenga la posibilidad de manejar los recursos del Fondo Monetario que están en las reservas internacionales. ¿Qué quiere el gobierno? Quiere que esos recursos del Fondo Monetario vayan directamente a la banca privada, vayan directamente al pago de bonos de la deuda. Entonces, para evitar que esos recursos se destinen a otros aspectos que no sean la banca privada o el pago de la deuda, se quiere aprobar esta ley, porque si el próximo gobierno gana las elecciones y no se aprueba esta ley, el próximo gobierno puede decir, bueno, yo tengo aquí 4.000 millones de dólares y puedo con esos 4.000 pagar, por ejemplo, los GAP, ¿no? Porque además son recursos que le pertenecen directamente al gobierno central. Puedo pagar un bono a los pobres, puedo pagar una renta básica, cualquier cosa. Entonces, para evitar que esos recursos vayan a los más necesitados, a los más pobres, es la desesperación que tiene el gobierno con el apoyo de Creo, en este caso el Partido Social Cristiano, para que el próximo gobierno tenga los pies y las manos atadas y no pueda disponer de esos recursos, ¿no? Yo visualizo que esa podría ser una de las intenciones que tienen al intentar aprobar de la forma más rápida posible y justo en plena transición presidencial, como tú apuntas. Patricia. Sí, sí, estaba escuchándolo con mucha, bueno, realmente con miedo, lo que estaba diciendo. Quisiera que, estaba leyendo un poco en Diario El Universo lo que ha salido el día de hoy. Quisiera que usted como experto nos explique qué significa lo siguiente. Mire,
dice en el Universo, dice, en el artículo 29 de la ley, sustituye el artículo 33 del libro 1 del Código Monetario, que habla de la regla del respaldo. El objetivo es que el Banco Central vuelva a tener 4 sistemas en su balance que garantizarán que los pasivos estén cubiertos con los activos de manera paritaria. No, entonces, ahí habla, dice, en el primer sistema, dice, contiene el respaldo para las monedas acuñadas por el Banco Central, el encaje. En el segundo sistema constan los dineros de entidades financieras que incluyen la Corporación Financiera, Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Aquí ya me empieza a preocupar, porque ese banco está hecho, evidentemente, en mucha cantidad con dinero de los afiliados. En el tercer sistema, se vuelve más preocupante la cosa. Dice, el tercer sistema se registran los depósitos del sector público no financiero. En este conjunto se encuentran empresas públicas, los gobiernos autónomos descentralizados y también la cuenta del Tesoro y el dinero del IES. ¿Qué significa esto? Todos estos dineros, que por ejemplo el dinero del IES, que es de los afiliados, la cuenta, todos estos dineros que pasan a respaldar alguna situación grave de crisis del Banco Central. Explíquenos un poco el tema, porque es confuso para aquellos que no entendemos bien el tema económico. Totalmente de acuerdo contigo. Primero hay que indicar que la dolarización no necesita respaldo. Los dólares no necesitan respaldo. El respaldo de los dólares ya lo establece la Reserva Federal de Estados Unidos. En consecuencia, la dolarización, desde que nosotros la hemos implementado en el país hasta el día de hoy, ya son 21 años, ha funcionado sin reglas de respaldo. La única posibilidad de establecer reglas de respaldo es para transiciones monetarias, es decir, cuando vas a cambiar de moneda, ahí necesitas establecer para la nueva moneda un respaldo, que puede ser un respaldo en divisas, un respaldo en oro, cualquier tipo de respaldo. En consecuencia, cuando ya esta ley enuncia una regla de respaldo, ya hay que sospechar. ¿Por qué están proponiendo un respaldo cuando la dolarización no necesita respaldos, ¿no? Entonces ahí macroeconómicamente es porque estamos ya en una transición monetaria. Es decir, el gobierno con esta ley a futuro pensará en una transición hacia una nueva moneda. Primero. Segundo, en esta transición monetaria, en esta regla de respaldo, se generan 4 balances. En el primer balance están las monedas que el gobierno ha emitido, el Banco Central ha emitido, que son 85 millones de dólares, pero ahí si tú lees con más atención vas a encontrar que también se respalda en el primer sistema todo lo que son las otras sociedades de depósito, que comprenden bancos privados, mutualistas, y además, si sigues leyendo, dice que esas cuentas se integran al pasivo del Banco Central y que el Banco Central tiene que respaldarlas con las reservas internacionales. Es decir, estamos muy, pero muy cerca de un artículo que aprobó en 1999 el Congreso de ese entonces, que decía que el Estado ecuatoriano respalda con recursos públicos los pasivos de los bancos privados. En esto que acabas tú de leer, efectivamente se reforma el artículo 33 del sistema de cuentas del Banco Central, el balance del Banco Central, y en el primer balance está el sistema financiero privado. En el segundo balance está la banca pública de desarrollo, incluido el BIES. En el tercer sistema está el sector público no financiero, y en el cuarto sistema está el propio Banco Central. Es decir, son sistemas que además que tienen orden de prelación. Los recursos de las reservas internacionales se van a utilizar para garantizar las transferencias al exterior de los bancos privados. Una vez que se agote eso, lo que queda va hacia el IES, va hacia la banca pública de desarrollo, y una vez lo que se agote de eso va hacia el sector público no financiero. Es decir, prácticamente es una privatización, ¿no? Prácticamente ponen las reservas internacionales para el control directo de los bancos. Y eso obviamente nos conduce a un nivel de crisis porque no tenemos reservas internacionales para cubrir los 4 balances. Es imposible que tengamos ese nivel de reservas. Que le obligan, y ahí hay una ley que le obliga al Estado a endeudarse para sustentar ese volumen de reservas. Ya, a eso me quería referir. Dice también este artículo que presenta el día de hoy el Universo, que dice que, bueno, habla del cuarto pasivo, ¿no? Que tienen que estar bien los 3 para poder sustentar el cuarto. Dice, el grave problema que existe ahora es que si todos los clientes del Banco Central, que son los bancos, las entidades del sector público, el BIES, el IES, las empresas públicas, decidieran pedir sus dineros al Banco Central, no los tendría. Pues eso equivaldría a 12.000 millones, pero solamente hay 5.000 en activos líquidos. Entonces, es importante respaldar el primer sistema
para no afectar la tranquilidad de los depositantes del sector financiero. Sí, pero ese primer sistema, ¿no es cierto?, resulta que coge el dinero de todo lo demás. En el caso de que no haya un buen manejo, ¿qué va a pasar? Si se aprueba esta ley y si se aprueba este artículo, el país empieza la desdolarización. El país no puede aguantar con el sistema actual de dolarización la regla de los 4 balances, o sea, no existe, porque para financiar esos 4 balances necesitamos una cantidad de recursos que no tenemos, que no poseemos. Al no tener esa cantidad de recursos, además estamos entregando recursos públicos a los bancos privados. Los bancos privados tienen los recursos de ellos. Los bancos privados hasta ahora se han manejado con sus propios recursos para generar líneas de crédito a la importación, transferencias al exterior y todo lo demás. Porque además manejan recursos de los depositantes, ¿no? ¿Por qué les vamos a entregar recursos públicos a los bancos privados? Es algo que no se entiende. Es una política además que está prohibida por la Constitución. La Constitución prohíbe la estatización de deudas públicas. Y un pasivo de un banco es una deuda. Entonces, no se pueden estatizar con recursos públicos deudas privadas, eso dice la Constitución. En consecuencia, si se aprueba esta ley y sobre todo si se aprueba el artículo que tú acabas de leer, le ponemos en muy grave riesgo a todo el esquema de dolarización, le llevamos al límite al esquema de dolarización. Significaría que entramos en un proceso de transición monetaria porque no tenemos como país los recursos en reservas internacionales para garantizar, fíjate tu transferencia del sector privado, garantizar pagos de todo lo que significa la banca pública de desarrollo, que tiene que pagar los acuerdos que han hecho los GATS con BID, con CAP, con Banco Mundial, etcétera, ¿no? Pagos del sector público no financiero, sobre todo las importaciones y pagos de deuda del sector público no financiero al exterior. Y además el propio balance del Banco Central, las cuentas de las inversiones que tiene el Banco Central. Entonces, creo yo, es un atentado, es una locura intentar respaldar con recursos públicos a instituciones que tienen su propio manejo, que tienen su propia dinámica. Hasta ahora la dolarización ha funcionado bien, la dolarización está bien, no se entiende por qué quieren transformar el esquema de dolarización y someterlo a una dinámica que la pone en riesgo, que la pone en peligro. Tenemos 21 años de manejo de la dolarización sin esta regla de respaldo. ¿Por qué ahora el Fondo Monetario y el gobierno y el Partido Social Cristiano y Creo necesitan esta regla de respaldo? Entonces ahí tú puedes ver, por ejemplo, para el Banco de Guayaquil, es mucho más cómodo para el Banco de Guayaquil utilizar los recursos de las reservas internacionales para su transferencia al exterior que utilizar sus propios recursos, ¿no? Entonces con eso guarda sus recursos, no utiliza los recursos públicos, transfiere, ¿no? Porque eso dice la ley y obviamente la Constitución no lo permite, pues. Pero yo pienso lo siguiente, ¿no? Fuera del tema político, porque aquí vamos a lo económico. ¿A quién en el país, a qué persona de izquierda, de derecha, del centro, política o apolítica, a qué persona le podría convenir que el país colapse? ¿A quién? ¿A quién le podría convenir? Porque incluso a los banqueros, en el caso, por ejemplo, de que Dios no quiera, haya un colapso económico, haya un riesgo para la dolarización, ¿de qué se nutren los banqueros? Si no es de lo que el propio pueblo pone allí. O sea, me parece un poco tirado a los cabellos que cualquier sector, cualquiera, haga o presente una ley que vaya en detrimento de la economía de las mayorías o de un sistema que nos ha permitido estabilizarnos, aunque no nos guste, aunque nos hubiera gustado como ecuatorianos tener la moneda del sucre eternamente, pero que lamentablemente la dolarización a un costo social alto, pero nos estabilizó. Pero ¿a quién le podría interesar? Sí, yo coincido totalmente contigo. O sea, es la expresión de un sentido común, si tú quieres, que hace que nos preguntemos por qué quieren cambiar el esquema de dolarización. O sea, ¿qué pretende Lenín Moreno? ¿Qué pretenden sus aliados políticos, social cristianos y el Partido Creo? Estoy dando un enfoque absolutamente académico, sin ningún tipo de vinculación política absolutamente con nadie ni con nada. Estoy indicando que la regla de respaldo implica transición monetaria y estoy indicando cómo funciona la regla de respaldo. El momento en que eso se apruebe con la regla de respaldo, tenemos en reservas internacionales 5.000 millones, no, pero necesitamos hacer frente a más de 12, 14.000 millones solo para transferencias de estos meses que van a ir creciendo. Es decir, el momento que se aplique esa regla de respaldo, los principales bancos que tienen que hacer transferencias al exterior, no que pueden ser Banco de Pichincha, Banco de Guayaquil,
Produbanco, ¿no?, entre los más grandes, van a utilizar, porque eso les permite la ley, los recursos de las reservas internacionales para hacer transferencias al exterior, y cuando se tenga que pagar, por ejemplo, cualquier gas, el gas de Guayaquil o el gas de Machala, por ejemplo, la deuda que tiene con el BID para alcantarillado o para pavimentación, ya no tiene los recursos, ¿no? A pesar de que tenga, si tú quieres, las transferencias del Estado, cuando quiere hacer esa transferencia a nivel internacional, ¿no?, avalada con las reservas internacionales, el Banco Central va a decir, no tengo los recursos para pagarle al BID y demás, quedas en mora, ¿no? Y cuando el sector público tenga que hacer importaciones, qué sé yo, tengamos que comprar los reactivos PCR, o tengamos que comprar las vacunas, ¿no?, y pagar con transferencias al sector público, al Ministerio de Salud, a la empresa internacional, AstraZeneca, por ejemplo, no, a Moderna, las vacunas, ya no hay dólares ahí para pagar. ¿Por qué? Porque ya se llevaron los banqueros, pues se llevaron. Entonces tenemos que esperar que otra vez las reservas se alimenten con los depósitos de Petroecuador, con los depósitos de la gente, se alimenten con crédito externo, y ahí sí otra vez decirles, a ver, ¿quién está a la cola? Está a la cola, dice yo, a ver, el Ministerio de Salud tome para que compre las vacunas. ¿Quién más está a la cola? Y una vez que se agote eso, otra vez vienen los bancos y dicen, no, ahora yo quiero esta línea de importación o quiero esta, qué sé yo, transferencia de capitales a cargo de la Reserva Internacional. Así funciona esta regla de respaldo. Así está establecida esta regla de respaldo. Entonces, fíjate el daño que nos hace al país. ¿Por qué? Porque aunque tú no lo creas, quien gana con esta regla de respaldo son los banqueros. ¿Por qué? Porque los banqueros ya no tienen que girar contra sus propios recursos, pues tienen que girar ahora contra los recursos de las reservas internacionales. Por eso te digo, esta propuesta se parece muchísimo a la ley del AGB del año 1998, muchísimo. Y por eso te digo, el país no soporta eso. A los 6 meses nos vamos a quedar con una reserva sin posibilidad de cumplir los requisitos y requerimientos que van a demandar sobre todo la banca privada, en un escenario de mucha crisis social, y obviamente mucha gente que tiene dinero va a hacer un proceso de fuga de capitales. Claro, los bancos van a transferir esa fuga de capitales, y en vez de utilizar los recursos de la gente que fuga capitales, van a utilizar recursos que están en las reservas internacionales. Así funciona la regla de respaldo. Y eso sin comentarte las cooperativas, que destruye a todas las cooperativas. Sin comentarte un montón de otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, la posibilidad de que inmediatamente las deudas y mantenga más de 3 años ese embargo, ¿no? Entonces es una ley realmente muy peligrosa para los ciudadanos. Sabe que de todo esto que usted ha dicho, Jaime, antes de pasarte la palabra, yo lo que concluyo es que es fundamental que los ecuatorianos aprendamos más de economía, pero desde que empezamos a aprender a contar con los números. Jaime. Gracias, Patricia. A ver, economista, yo siempre escucho al candidato Guillermo Lasso que dice que esos recursos que están afuera son recursos de la banca privada y que por lo tanto la propuesta que tiene el señor candidato Andrés Arauz de dar $1.000 a las amas de casa, a 1 millón de amas de casa durante los primeros días de gobierno, que es falso, porque esos recursos no son del Estado, son recursos de la banca privada. ¿Es verdad esto? Es absolutamente falso, porque lo que te acabo de indicar en su momento, Jaime, la propuesta apunta, de lo que yo he escuchado, de lo que yo he visto y además de los datos, apunta a utilizar los recursos del Fondo Monetario Internacional que están depositados en las reservas internacionales. Es decir, el Fondo Monetario nos ha entregado un crédito de $4.000 millones, todavía nos falta que nos entreguen 2.500 millones de dólares más, son 6.500 millones. El gobierno no ha depositado esos recursos en la porque si depositan en la cuenta única del Tesoro, inmediatamente empiezan a pagarse y a quedarse con esos recursos. Entonces, para evitar que se utilicen esos recursos de forma inmediata, el gobierno ha decidido depositarlos en las cuentas externas que tiene el Ecuador, que se llaman reservas internacionales, y que le pertenecen obviamente al gobierno central. Ahí no hay un solo dólar de los banqueros privados. Está confundiendo el señor Lasso las cuentas del balance del Banco Central con las cuentas de las reservas internacionales. En esas cuentas de reservas internacionales hay dinero de Fondo Monetario que es de libre disponibilidad, que puede, dependiendo de sus prioridades, utilizarlos de la manera que a bien pudiera. En consecuencia, si gana Lasso, probablemente iba a utilizar esos 4.000 millones para pagar bonos de deuda o para garantizar transferencias de los bancos privados, porque
de libre disponibilidad. Si gana Arauz, probablemente los va a utilizar para entregar $1,000 a los más pobres o pagar a los GAPs. Es decir, depende de las prioridades políticas. Pero son recursos que le pertenecen al gobierno central, no son recursos de los banqueros, recursos que provienen del crédito que el Fondo Monetario le entregó al país. Correcto. Ahora mi pregunta es, ¿tienen los votos para aprobar este proyecto de ley en la Asamblea? Porque si están aliados ahorita el Partido Social Cristiano, creo, no sé cuántos independientes por allí vemos cierto acercamiento de Pachacuti. Pachacuti está en contra de este proyecto de ley. Algunos asambleístas de Alianza País también están en contra. Los de la Revolución Ciudadana están en contra. Yo pregunto, ¿tendrán los votos para que se apruebe este proyecto de ley? No tienen los votos para que se apruebe este proyecto de ley. Por eso el gobierno lo que va a hacer es tratar de que este proyecto de ley pase por el Ministerio de la Ley. Es decir, va a tratar de manipular, va a tratar de incidir, va a tratar de crear todas las posibilidades para que finalmente no se pronuncie la Asamblea, porque si se pronuncia, la Asamblea lo va a negar. Jaime, te comento que este proyecto ya fue negado por la Asamblea. Fue negado en octubre, noviembre del año 2019, cuando ahí el gobierno intentó hacer pasar este proyecto como ley. Ahí tenía dos grandes partes, la ley de ordenamiento fiscal y esta ley que ahora se llama de la defensa de la dolarización. En esa oportunidad la Asamblea ya le negó al gobierno. Luego el gobierno ha intentado por 2 veces consecutivas, en el mes de enero, febrero y marzo de este año, pasarlo, pero el CAL le frenó porque evidentemente es inconstitucional. Ahora sería la 4ª vez que el gobierno va a intentar, por la presión de la aprobación de este proyecto de ley, ¿no? Pero ahora ya la ciudadanía está advertida. En 1998, cuando se aprobó la ley del HB, la ciudadanía no estaba advertida. La Asamblea de ese entonces, que se llamaba Congreso Nacional, pudo aprobar esas leyes porque había un desconocimiento ciudadano. Hoy, a diferencia de 1998, tenemos redes sociales, medios de comunicación, está tu interesante medio de comunicación que le está dando a conocer al público y a la ciudadanía los pormenores de esta propuesta de ley, y la ciudadanía ya puede discriminar, ya puede establecer un criterio, a diferencia de 1998 que fue sorprendida. Por eso pasó la crisis financiera bancaria del 99. Ahora ya estamos advertidos, ahora ya sabemos lo que va a pasar. Por eso, si este proyecto se aprueba, yo pienso que el próximo gobierno lo primero que tendrá que hacer con una especie de alianzas con los grupos parlamentarios para derogar esta ley y derogar todas las leyes neoliberales de Lenín Moreno, ¿no? Que son constitucionales, muchas, y exigirle a la Corte Constitucional que se pronuncie, porque esta ley es inconstitucional. ¿Quién es el más apurado o desesperado para que se apruebe este proyecto de ley? El partido Creo es el más apurado, y el Partido Social Cristiano, ¿no? Mal o bien son estructuras políticas que están muy imbricadas a intereses bancarios, porque si no tendríamos, que seguir partidos políticos de derecha, pero más ideológicos, que definen una agenda ideológica, pero no. Aquí tenemos una relación directa de un partido político con un banco, y los bancos son los principales interesados porque los bancos tienen, pues, es un negocio de miles de millones de dólares. En vez de transferir al exterior recursos de tu propia cuenta, los transfieres con recursos del Estado, en este caso del Banco Central. Entonces, los principales beneficiarios de esta propuesta son los bancos, ¿no? Por coincidencias de la vida, ahora es muy nítida la relación entre los bancos y la política, pero son los bancos, el ciudadano tiene que saber eso. Y ojo, no estoy haciendo de campaña en favor y en contra de nadie, simplemente indicando una situación concreta, empírica y evidente, nada más. Esta es una ley que favorece a los bancos en este momento tienen participación política, y la participación política tiene nombre y apellido con estos partidos políticos. Por eso si el ciudadano revisa el pronunciamiento, por ejemplo, de Creo, de los asambleístas de Creo o de los social cristianos, van a encontrar que son muy favorables a esta ley. Pero esta ley, como ya había indicado, es realmente un grave peligro. Economista, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Muchísimas gracias, economista, y lo estaremos llamando en cualquier momento para seguir hablando de temas económicos que le interesa a todo el país. Cuenta conmigo. Hasta pronto. Gracias al economista Pablo Dávalos, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo. Patricia.